Hola a todos y a todas, bienvenidas a esta jornada online sobre hábitat. Yo soy Laura Sarabia, soy la responsable de la demarcación de Levante de Arquitectura Sin Fronteras y bueno, pues estamos encantadas de encontrarnos en este espacio. Nos alegra mucho que la jornada, la temática de la jornada haya sido de interés para vosotras porque bueno, como sabéis, el derecho al hábitat es el motor de la entidad y así que agradecemos mucho vuestra participación y que os toméis el tiempo para acompañarnos esta tarde. Como hay gente que no nos conoce, bueno, pues somos Arquitectura Sin Fronteras, una ONGD, una asociación sin ánimo de lucro que lleva más de 30 años trabajando por la defensa del derecho al hábitat digno y sostenible. Yo solo quería saludaros y dar una breve bienvenida y con esto dar paso a mi compañero Luis Monge. Luis es el coordinador del programa de Educación para la Ciudadanía Global Toma Parte que llevamos aquí en la demarcación de Levante y es en este programa en el que se enmarca la jornada. Así que Luis nos dará un poco pues, de instrucciones técnicas, organizativas y dará la presentación de las facilitadoras, de las ponentes. Y bueno, pues muchas gracias Luis, todo tuyo. Muchísimas gracias, Laura. Pues como decía Laura, bueno, os voy a explicar brevemente en qué va a consistir la jornada, aunque ya lo habréis visto también en el cartel y en el programa que os hemos pasado. Y a continuación, pues os paso a presentar a las ponentes que tenemos hoy, con la que ya adelanto que estamos súper contentos de que hayan podido participar de esta experiencia. Bueno, pues en principio vamos a tener una primera parte teórica en la que vamos a hablar un poco sobre el hábitat y qué es eso del hábitat, pero desde un enfoque antropológico y de derechos humanos. Veremos las distintas dimensiones transversales que lo atraviesan y lo componen y ahí nos profundizaremos un poco en qué es eso del derecho al hábitat, un poco marco conceptual y algunos ejemplos. A partir de ahí, entonces, introduciremos la perspectiva ecofeminista en esto del derecho al hábitat y veremos algunos principios que se pueden aplicar a la construcción y a la gestión del hábitat y algunas experiencias internacionales que puede ser algo de lo más interesante de esta jornada y proyectos que ya incorporan esta perspectiva tanto en Arquitectura Sin Fronteras como también experiencias que nos contarán una de las ponentes. Y a partir de ahí, pues vamos a pasar a una parte práctica, que será pues a la segunda hora, a partir de las 6 de la tarde, en la que, bueno, pues a través de una dimensión participativa, pues trabajaremos una herramienta online que nos presentarán las facilitadoras y ponentes bueno, veremos un poquito qué propuestas existen que podéis traer vosotras y vosotros que estáis como participantes y cómo podemos tejer alianzas y qué es lo que ya se está haciendo, ¿de acuerdo? Para tener un registro colaborativo y participativo de qué estamos haciendo las personas interesadas en la defensa y la promoción del derecho al hábitat y qué alianzas podemos tejer para trabajar y construir un derecho al hábitat digno y sostenible. A partir de ahí, pues si nos da tiempo, ojalá que sí, podamos hacer una puesta en común y un pequeño debate y cerraremos con unas pequeñas conclusiones que podamos sacar de esta jornada. Así que sin más, me paso a presentar a las ponentes, que son hoy las protagonistas que queremos escuchar. Bueno, pues primero a dar paso, bueno, voy a presentar a Yara Mendo Pérez, que es arquitecta por la Escuela de Arquitectura de Alicante y máster en urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, y doctora también por esta misma universidad. Actualmente ella es profesora, ayudante doctora de proyectos arquitectónicos en la Universidad de Alicante. Y por otro lado tenemos también el gusto y el honor de compartir esta jornada con Esmeralda Martínez Salvador. Esmeralda es arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia y es geógrafa con grado en Geografía y Ordenación Territorial por la Universidad de Alicante.
Actualmente, entre otras muchas cosas, porque es una moto que no para, es arquitecta y profesora asociada en el Departamento de Análisis Regional y Geografía Física de la Universidad de Alicante y también, por supuesto, voluntaria de Arquitectura Sin Fronteras, es parte de la familia y vocal de género. Así que nada más por mi parte, yo me callo y doy paso a las ponentes. Muchísimas gracias a todas las que estáis aquí online. Un gustazo que estéis presentes. Esperamos que os guste y que podáis sacarle provecho. Así que muchas gracias y nada más. ¿Se me oye? Hola, Genial. ¿sí? Vale, genial. Bueno, buenas tardes a todas. Luis, Laura, muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a compartir pantalla directamente. Vale, ¿se ve bien? ¿Se ve bien y se oye bien? Espero que sí. Maravilloso. Vale, perfecto. Bueno, como ha explicado Luis, vamos a empezar esta jornada un poco con un planteamiento teórico, porque yo creo que todas estamos como muy acostumbradas a estas jornadas de formación, yo he asistido a varias, donde, bueno, tenemos como mucha tendencia, y eso es una cosa que está muy bien, de explicar como cuestiones muy prácticas, ¿no? Y digo que está muy bien porque parte del ecofeminismo o del feminismo en general bebe de ahí, ¿no? De intentar recoger todas las experiencias que ya están trabajadas por parte de otras culturas o otras personas. Sin embargo, creo que dejamos muchas veces muy de lado el marco teórico y eso a veces pues también es una pena, ¿no? Porque, bueno, pues hay que saber de dónde venimos y también entender bien los conceptos pues nos ayuda a poder luego generar también nuestros propios discursos y nuestras propias herramientas. Entonces no queríamos perder la oportunidad que nos brindaba Arquitecturas Sin Fronteras con esta jornada, pues de hacer un pequeño hincapié en ese marco teórico que, bueno, pues yo os voy a contar, voy a intentar ser relativamente ágil y breve. Bueno, vamos a empezar con la cuestión del hábitat, ¿no? La propia palabra, que viene directamente de este latín habitare, habitar o vivir en un lugar, creo que nos induce siempre a relacionar este concepto con la vivienda y muchas veces exclusivamente con la vivienda. Y bueno, pues no es así, el hábitat es muchísimo más que eso. De hecho, el hábitat pues, es el espacio físico, social, cultural, donde las personas o las comunidades viven y desarrollan su vida cotidiana. No se limita a la vivienda, sino que va pues, muchísimo más allá a hablar de todo ese entorno natural o urbano que colonizamos o que habitamos, de las condiciones sociales y económicas que hacen posible una vida en ese entorno urbano, junto con todas las infraestructuras básicas que van asociadas al mismo, pero también está hablándonos de cuáles son las relaciones culturales, las relaciones comunitarias, las relaciones ambientales que establecemos entre nosotras en las comunidades y que nos permiten pues, ese bienestar y esa vida que entendemos como una vida digna. ¿De dónde viene un poco este concepto que podríamos enmarcar incluso en el derecho internacional o en este concepto un poco más jurídico? Bueno, pues viene un poco de la extensión o la evolución de ese concepto primero que ya recoge el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos relacionado con la vivienda digna y bueno, lo extrapola a todas estas dimensiones que os comentaba y podíamos fijar esta conferencia de Naciones Unidas dedicada a los asentamientos humanos, este Hábitat 1 de 1976, como el origen de este concepto moderno que entendemos por el derecho al hábitat y que son el germen de lo que hoy en día conocemos como esta pequeña patita que tiene Naciones Unidas, que es ONU Habitat. Y bueno, ¿de qué nos está hablando este derecho al hábitat o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un hábitat digno? Bueno, pues nos estamos refiriendo básicamente a estos 6 conceptos que podéis ver ahí en pantalla. Hablamos, por supuesto, de la vivienda, de un umbral mínimo para la vivienda, es decir, de unas condiciones dignas de bueno, pues, una serie de calidades constructivas, de materiales adecuados, de habitabilidad, de control de hacinamiento, etcétera. Pero también hablamos de una plena integración social, es decir, estas viviendas, ¿dónde están? Estas viviendas que albergan a las distintas comunidades
tienen que integrarse en un conjunto urbano donde la vulnerabilidad quede dejada de lado, es decir, no se considera un hábitat digno si la población que vive en él no está urbana y socialmente integrada en el resto de la comunidad, ya sea en una ciudad o ya sea en otros tipos de asentamientos humanos donde vivimos. Más cosas que integran este derecho al hábitat entendido como un concepto en un marco jurídico internacional. Pues el derecho a tener unas infraestructuras y unos equipamientos dignos, es decir, unas calles seguras, una iluminación adecuada, unos espacios públicos que cumplen con las condiciones que tienen que cumplir, un entorno saludable, un entorno sin riesgos. Todo esto es consustancial a esta idea de hábitat digno. Pero vamos más allá hasta llegar a esos servicios básicos que tienen que quedar garantizados. ¿Qué entendemos por servicios básicos? Pues el transporte, la salud, la educación, etc. Y una interdependencia entre todas estas cuestiones, es decir, no podemos tener un hábitat digno si todas estas cuestiones no se dan a la misma vez. No es suficiente con tener algunas de ellas, las tenemos que tener de manera conjunta, todas ellas pues, en este marco, ¿no?, que define el hábitat digno. Y por último, esta cuestión que atañe a la cultura y al respeto de todas las diversidades culturales y a la accesibilidad fácil o posible de este hábitat. Una cuestión pues, que hoy en día sabéis que es primordial, ¿no?, incluso en nuestro primer mundo, entre comillas, lo de primer mundo. Bueno, veis que en efecto es un concepto multidimensional que atañe pues tanto a esta dimensión física que tiene una relación muy directa con la vivienda y con el entorno urbano construido, pero atañe también a esa dimensión social, con esa integración de la comunidad, a esa dimensión económica, con el acceso a todos los servicios asequibles y recursos, esa dimensión cultural con el respeto por las tradiciones, por la identidad cultural, por la diversidad, a la dimensión ambiental, a esa protección que yo mencionaba frente a riesgos y también, y esta es una cuestión fundamental, a la dimensión política o de gobernanza, al derecho de la ciudadanía a participar en todo lo que es la planificación, la gestión y las decisiones que se toman sobre este hábitat. Como veis, y trayéndonoslo a nuestro terreno de arquitectura sin fronteras, hablar del derecho a un hábitat digno guarda una relación muy directa, no solo con la vivienda, que parece, repito, como el enfoque primero que tendemos a darle, sino desde mi punto de vista, y aquí me vais a perdonar porque a lo mejor tengo un sesgo debido a mi profesión, ¿no? Para mí guarda una relación muy directa con la planificación urbanística y con el urbanismo, con la planificación territorial y con el urbanismo. Es decir, no existe un hábitat digno, no hay posibilidad de un hábitat digno por mucho que tengamos una vivienda digna, y entiendo además que es primordial, ¿no?, el techo es primordial, si esa vivienda no se inserta dentro de este contexto que nosotras arquitectas trabajamos desde nuestra disciplina mucho más territorial y mucho más vinculada al urbanismo y a esa ordenación del territorio. Yo me quedaría un poco con esta definición que os pongo en pantalla. Un hábitat digno es aquel que permite vivir con seguridad, justicia, equidad y sostenibilidad. Integra los aspectos físicos, sociales, culturales y ambientales y asegura que todas las personas, con independencia de sus condiciones y características, puedan reproducir su vida en unas condiciones adecuadas y con plena participación en la comunidad y en las decisiones de ese territorio o de esa ciudad. Bueno, vayamos a la segunda parte de la cuestión teórica que nos reúne hoy aquí. Hablemos de ecofeminismo. Bueno, ecofeminismo, esta palabra, este término, lo acuñó esta escritora francesa, Françoise Dubon, en 1974. No veo bien, no me sé las cifras, si me tapa la pantalla. Bueno, lo tenéis ahí, 1970, y en Le Féminisme l'Amour. Y bueno, es, digamos, la precursora en establecer como esta relación, ¿no?, que existe, estas raíces comunes que existen entre la destrucción ambiental y la opresión de las mujeres.
que fundamentalmente están pues, en esta sociedad patriarcal que valora sobre todo pues, el dominio por encima de la cooperación y la vida. Bueno, pues de ahí viene un poco este concepto del ecofeminismo, ¿no? Con ese enfoque multidisciplinario que, como veis en este diagrama, pues engloba muchas cuestiones como son pues, la ecología, la política, el género, la filosofía o la sociología. En realidad, más que una teoría unitaria, es un conjunto muy diferente de distintas perspectivas que sí que vienen unidas por este concepto que acuñó Dobon de ver como esa interrelación, ¿no? entre la destrucción ambiental y la opresión de las mujeres o la cuestión de género. Si yo tuviese que escoger tres pilares en los que se sustenta el ecofeminismo, pues probablemente escogería estos tres que tenéis en pantalla. Bueno, uno es la interconexión en estas opresiones, ¿no? Lo que acabamos de mencionar, ¿no? Estas degradación ambiental y desigualdad de género que provienen de estas estructuras de dominación patriarcal, del capitalismo y del colonialismo, que explotan tanto los cuerpos como los territorios de una manera muy similar, porque en el fondo lo que estas estructuras persiguen es siempre pues, esta explotación al máximo para conseguir la productividad extrema, ¿no? Tanto de las mujeres como de nuestra tierra. El segundo pilar de estos ecofeminismos para mí sería, por supuesto, la centralidad de la vida y de los cuidados, es decir, la vida depende tanto de la naturaleza como del trabajo de los cuidados que históricamente han sido invisibilizados. Y por último, pues una crítica, bueno, cuando hablamos de cuidados no quería dejar de mencionar a Tronto, que es bueno, pues la precursora de este concepto, ¿no? Que ella habla de nosotros, de nuestro yo, de mi cuerpo, de nuestro yo y de nuestro entorno, como esas tres dimensiones que están permanentemente interrelacionadas y desde las cuales tenemos que entender pues, la vida y cómo nos posicionamos nosotros en nuestro entorno. Y el último pilar sería esta crítica a esta visión instrumental de la naturaleza a la cual nos ha llevado pues, estas estructuras de poder del capitalismo, ¿no? Que, bueno, pues, que rechaza esta idea de que la naturaleza primero es ilimitada y que podemos explotar al máximo, sino que se defiende pues, una relación basada en el respeto, en la corresponsabilidad, en el reconocimiento de que existen unos límites ecológicos a los cuales pues, la vida se tiene que ceñir. Y yo he dicho ecofeminismo cuando hablaba de Dobon, pero en realidad sabéis que prácticamente todas lo mencionamos en plural. Hablamos de ecofeminismos por esta visión, ¿no? tan extensa y variada de las distintas posturas que construyen el cuerpo teórico de esta, permitidme llamarle, filosofía. Tenéis ahí varios ejemplos de distintas pensadoras con sus distintas corrientes, Mies y Shiva quizá un poco más sociales o un poco más clásicas, ¿no? Haraway, a pesar de su edad, pues mucho más moderna, donde ya incorpora toda la cuestión pues, de la máquina, incluso de la inteligencia artificial. Y Puleo y Herrero, pues quizás son nuestras ecofeministas más conocidas porque son, bueno, Puleo no es española, pero tiene la nacionalidad, Yayo Herrero sí. Y quizá me quedaría, si tuviera ahora en este contexto del que estamos hablando, que quedarme con alguna, quizá me quedaría con Yayo Herrero porque es probablemente la que tiene un enfoque más práctico y más territorial de este ecofeminismo. Y bueno, ella habla un poco de las cuestiones que veis ahí en pantalla, ¿no? De esa interdependencia entre todas las personas y esa ecodependencia, o sea, no solo dependemos de nuestros cuidados, sino que dependemos también de pues, nuestra relación con la tierra, ¿no? Estos son como, cuando lo dices así, evidencias, pero si lo contextualizas en el marco capitalista dejan de ser evidencias, ¿no? La ecodependencia, que es algo como tan evidente, pues digamos que lo tenemos prácticamente olvidado. Esa crítica feroz al modelo económico capitalista del patriarcado, pero quizá para mí, y por no extenderme, porque veo que pasan los minutos muy rápidos y yo quería contaros más cosas, son más relacionadas
con nuestra disciplina. Lo interesante quizá de Yayo Herrero es precisamente su mirada territorial, ¿no? Esa transición ecosocial con la que ella está tan comprometida, con esa relación que guarda con el decrecimiento y también esa manera de reencantar la relación con la naturaleza, es decir, volver a estudiarnos cómo nos relacionamos con el hábitat en el que nos movemos, ¿no? En esa manera de entender la naturaleza pues desde la corresponsabilidad y no desde la visión extractivista del capitalismo. Bueno, como veis, y ya no vamos a hacer más definiciones teóricas, hábitat digno y ecofeminismo comparten muchas cuestiones. Esta definición que yo he hecho del hábitat digno y estos planteamientos que postula el ecofeminismo pues coinciden efectivamente en la necesidad de entender pues nuestro hábitat desde esa vivienda digna, este entorno saludable y seguro, estos servicios adecuados, esta integración social, este respeto cultural, este respeto por la naturaleza. Pero entonces, ¿qué aporta el ecofeminismo a este hábitat digno? Pues aporta este más que tenéis a la derecha, una reflexión profunda y política, esto es muy importante, sobre las estructuras de poder. Esto es básicamente, desde mi punto de vista, el punto fuerte que aporta el ecofeminismo a este concepto de hábitat digno. Es decir, el ecofeminismo no solo está haciendo este planteamiento de un hábitat digno y saludable, sino que se está cuestionando cómo y quién accede a este hábitat digno, quién lo planifica, cómo se estructura, es decir, qué estructura de poder hay detrás del hábitat que hoy en día conocemos. Y aquí es donde toca con nuestra profesión, es decir, cómo y quién planifica el hábitat es evidente que guarda relación directa con el urbanismo y la ordenación del territorio. Os cuento muy brevemente cosas que supongo que vosotras sabréis ya, porque sí, bueno, la mayoría supongo que seréis arquitectas o de disciplinas similares y sabéis perfectamente de dónde vienen nuestros territorios, y ahora vamos a hablar ya de territorio, que hemos heredado. O sea, ¿por qué nos estamos cuestionando todo esto? ¿Por qué este planteamiento hoy en día? Bien, pues este planteamiento hoy en día porque hemos heredado unos territorios, hemos heredado unas ciudades, hemos heredado unas comunidades que vienen, supongo que en vuestras clases de urbanismo lo habréis visto, ¿no? La teoría más habitual que se suele escuchar es que, bueno, pues nuestras ciudades provienen de este momento histórico del siglo XIX, donde se intenta como dar respuesta, es casi una explicación bien intencionada, ¿no? Se intenta dar respuesta pues, a las carencias que conlleva o a los conflictos que provoca la primera revolución industrial. En realidad, esta planificación espacial que comienza en ese momento en las ciudades desempeña un papel central en la consolidación del capitalismo y quizá no sea una lectura tan bien intencionada, ¿no? Quizá no es tanto un corregir unos conflictos, sino poner las bases espaciales de nuestras ciudades al servicio de este modelo fundamentalmente productivista. Esta es la teoría más aceptada, pero no es la única. Hay otras teorías y quería traerla aquí porque esta de Sevilla Buitrago es muy reciente y me parece muy interesante. Habla de que efectivamente, bueno, pues toda esta cuestión de la conformación de nuestros territorios, tal y como los entendemos hoy en día, no vienen directamente de este urbanismo preindustrial o protoindustrial del siglo XIX, sino que vienen de una etapa anterior, del siglo XVIII y del territorio rural, con esta parcelación que se lleva a cabo en Gran Bretaña en el siglo XVIII, y estas primeras parcelaciones de todos los territorios rurales, basados sobre todo en formas de vida comunitarias y en formas de vida de cooperación propias de las sociedades rurales, es decir, en estos comunes, en estas sociedades de lo común, que por primera vez ven bueno, pues transformadas profundamente estas estructuras basadas en todo lo común
y bueno, pues empiezan a variar, ¿no?, en esta modernización también del rural, donde se pierde un poco el concepto de la vida tal cual lo veis en esta ilustración, donde bueno, el paisaje con leñador y lechera. El leñador y la lechera están desarrollando un trabajo, pero ese trabajo se da en un entorno donde se permiten otro tipo de actividades mucho más relacionadas pues, con la relación, con el cuidado, con la interrelación de las personas, con el medio natural, etc. Esto desaparece. Por supuesto, en las comunidades indígenas, esta transformación a través del colonialismo y es incluso muchísimo más profunda, ¿no?, donde se les despoja completamente no solo del territorio, sino de esta manera comunitaria de entender el hábitat y de relacionarse entre sí. Bueno, un poco estamos en esta situación. ¿Por qué nos planteamos esto? Pues nos planteamos esto porque venimos de esta ciudad y este territorio productivo, donde la planificación moderna organiza y optimiza el espacio con fines económicos, muchísimo antes que pensar en sostener a comunidades. ¿Y qué es lo que pretende el ecofeminismo? Pues lo que pretende es darle la vuelta a la balanza, es decir, esta separación de producción y reproducción social que debilita la cohesión social y los bienes comunes y refuerza las desigualdades, pues hay que revertirla, ¿no?, y pasar de estos territorios productivos pues, a unos territorios y unas ciudades reproductivas donde lo que de verdad pese en esta balanza no sea la cuestión productiva, sino sea la cuestión de los cuidados. Muy rápido ya, porque veo que Sí, como para ir cerrando, por fin. rollo y me quedan 5 minutos, lo tengo en cuenta, Luis. Simplemente os voy a dejar con cuáles son como estas características, ¿no?, de estas ciudades y estos territorios que pretenden ser ecofeministas o en qué debería de basarse este enfoque ecofeminista de la planificación. Y vuelvo a la simplificación porque el tiempo no nos da para más. Si yo tuviese que poner 3 pilares de esta planificación ecofeminista, pues pondría los que tenéis en pantalla. Hacer prevalecer, sobre todo en esta planificación urbana o de otros territorios que puedan no ser urbanos, la integración de la justicia social y ambiental como cuestión prioritaria a la hora de ordenar nuestras ciudades y nuestros territorios. Es decir, no ha de prevalecer lo que hasta ahora prevalece, que son las cuestiones de carácter productivo. Sabéis que muchos desarrollos urbanos incluso se piensan como bienes especulativos o como procesos especulativos. Hay que revertir esto para integrar pues, esta justicia social y ambiental. El segundo pilar fundamental es promover esta participación ciudadana real y la corresponsabilidad de la ciudadanía en la toma de decisiones. Las ciudades y los territorios se hacen para las personas que los habitan, por lo tanto son las personas que los habitan las que tienen que poder colaborar de una manera real en la toma de decisiones de todas estas políticas urbanas o territoriales. Y garantizar, por supuesto, el bien común, priorizar estos intereses colectivos y de sostenibilidad, asegurando que las ciudades y los territorios funcionen como espacios para la vida digna de todas las personas. Si hablamos de bienes comunes, pues yo no quería dejar de mencionar a Eleanor Armstrong, que bueno, es, digamos, la precursora en este concepto que luego han desarrollado geógrafos como Harvey en los Urban Commons y que, bueno, pues de alguna manera nosotros reconocemos hoy en día, ¿no?, en estas ideas de huertos comunitarios o volver un poco a esa imagen que ponía, ¿no?, el leñador y la lechera, desarrollando pues una vida donde lo comunitario tiene una presencia que no es testimonial, sino una presencia real y con la importancia que esto merece. Bueno, y en fin, estas son, digamos que, las características que todas conocéis, creo yo, ¿no? La centralidad de la vida y los cuidados, que es lo que realmente debe organizar la vida y, por lo tanto, lo que el urbanismo y la ordenación territorial debe de cuidar son los espacios que sirven precisamente para desarrollar estos cuidados. Es decir, muchísimas veces
El espacio fuera de la vivienda es el espacio que se usa para desarrollar parte de estos cuidados. Hoy en día esto prácticamente no se tiene en consideración. Cuando los planificadores, y ahora uso el masculino, diseñan nuestras ciudades, rara vez consideran que una plaza es un lugar donde también se desempeñan cuidados. Esta es la mirada que el ecofeminismo tiene que traer a esta ordenación del territorio. Una crítica de esta organización patriarcal de todos estos espacios, donde se separa lo público y lo privado de una manera tajante, cuando esto no existe, y romper con esa relación extractiva de todo el territorio que nos rodea, ¿no? Considerarlo pues, desde procesos regenerativos y no destructivos. Y por último, estamos como muy habituadas a ver estrategias, ¿no? Seguro que todas conocéis estrategias para llevar a cabo esta planificación ecofeminista, pues las derivas, etcétera. Pero yo voy a volver un poco a los conceptos y esta va a ser ya la última slide que yo os voy a pasar, con lo cual creo que más o menos me he ajustado al tiempo. Lo que yo creo que hay que tener en la cabeza cuando se plantea una planificación territorial urbana con un enfoque ecofeminista. Lo primero de todo es la escala, y esto no es nada nuevo, que ya lo dijo James Jacobs en su célebre libro. La planificación tiene que nacer del barrio. El barrio es la célula desde la cual se tiene que desarrollar el urbanismo. Ahora esto también está olvidado, o sea, no se diseñan las ciudades desde los barrios, es al revés, ¿no? O sea, la escala es otra, es desde arriba hacia abajo, cuando debería ser desde abajo, desde el barrio hacia arriba. Volver a incidir en la participación ciudadana real. La única manera de incorporar los saberes populares y ancestrales es dar voz a la ciudadanía, y ahí la importancia de la co-creación y de la cogestión en todos estos procesos. Priorizar, por supuesto, la vida cotidiana, ¿no? En estos espacios que hemos dicho, donde hay que incorporar otras dimensiones que hasta ahora han quedado relegadas: el ocio, el juego, la salud, etc. Y por último, pues establecer estas prácticas saludables cada vez más necesarias, sobre todo teniendo en consideración el cambio climático y su relación con la necesidad de renaturalizar nuestras ciudades. Y este es un poco el marco teórico que yo quería explicaros, ¿no? Para, bueno, pues ver que es posible revertir esta planificación moderna que nos ha dejado esta segregación y esta dominación, ¿no? Y que esta perspectiva ecofeminista pues puede ofrecer esas herramientas conceptuales y éticas para revertir esta situación y buscar pues estas ciudades o estos territorios basados en el cuidado de la vida. Y hasta aquí este marco teórico. Voy a dar paso a mi compañera Yara, que bueno, pues este rollo está bien, pero está mucho mejor mostrar ejemplos que ponen en práctica pues este marco, ¿no? Que yo he intentado definir así como un poco aturullada y rápidamente. Muchísimas gracias, Esmeralda, por tu tiempo y por la explicación. Ha sido un lujazo escucharte. Y vamos sin más dilación entonces a escuchar a Yara Mendo. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, creo que la explicación de Esmeralda ha sido pues, muy importante para sintetizar algunos conceptos, que para mí lo esencial es entender que el enfoque ecofeminista es un cambio de paradigma, o sea, incluso como ha dicho Esmeralda, es una filosofía, yo diría más, es una epistemología, es otra forma de construir pensamiento, otra forma de construir conocimiento. Esto es un debate académico, pero como que a mí me gusta colocarme y situarme desde ese lugar en el que creo que el feminismo y el ecofeminismo es una nueva epistemología. Y bueno, no es solo teoría, está pasando, y por eso pues nada, vamos a pasar a la acción, a dos ejemplos. Voy a hablar de un caso aquí en España, en la ciudad de Alicante, que estamos actualmente realizando, o sea, está en proceso. Participamos Esmeralda y yo, y también creo que está David por aquí en el Zoom, que también ha participado de forma muy activa. Y luego hablaré de otro contexto, que es en el Amazonas brasileño, que trabajé con ellas en el año 2016 y que también desde esa experiencia como
totalmente diversa a nivel cultural, creo que hay mucho que aprender y mucho que observar con atención, ¿vale? Decidme si se pasan los slides. Pues no, ahora sí. ¿No? ¿Sí? Vale, pues nada, primero vamos a hablar del caso del Laboratorio de Innovación Social, que es este proyecto que estamos realizando con una microfinanciación de la Universidad de Alicante, que ha tenido 2 convocatorias. La primera fue en el año 2024 y esta que también estamos realizando ahora. En el 2024 la propuesta era simplemente llegar a conversar con algunos barrios donde veíamos que dentro de la ciudad estaban sometidos a algunas violencias como la gentrificación, la turistificación o el déficit habitacional. Seleccionamos algunos de los barrios con los que ya teníamos como relación previa y el objetivo era principalmente aprender de los barrios, ¿no? Cómo los barrios con sus propias potencias y demandas podrían darnos mucha información para realizar cambios epistemológicos en la propia universidad. Se realizaron varios módulos, os voy a contar solo este módulo específico que realizamos Esmeralda y yo en 2 barrios, en Las Carolinas y en el Raval Roig, porque creo que tiene como el enfoque metodológico más ecofeminista, ¿no? Que fue realizar unas cartografías que nosotras llamamos afirmativas afectivas de estos 2 barrios con una técnica que era de cosido. Entonces, si la cartografía y el mapear siempre había estado de alguna forma impuesto desde una herramienta o unos instrumentos hegemónicos, ¿no? Que no todo el mundo tiene control, que son unos sistemas y unos códigos pues muy técnicos o muy tecnocráticos o muy masculinizados, lo que propusimos fue coser algunas de las fotos antiguas que ellas también ya habían como recopilado antes de sus barrios y que con sus propias técnicas y sus propios saberes ancestrales fueran cosiendo esos relatos y esas memorias de sus vidas cotidianas en el barrio. Nosotros estipulamos como cuatro ejes centrales, que era la memoria, el patrimonio, el medio ambiente y también los deseos de futuro para narrar estas potencias de sus barrios. Creo que también una de las cosas importantes del ecofeminismo tiene que ver con la afirmatividad, ¿no? Con un relato que está hablando de potencia, de afirmarnos, ¿no? Y bueno, eso también está como un poco anclado a Rosy Braidotti, que es otra feminista que nos interesa mucho, pero siempre buscamos que esa cotidianidad y esas experiencias vengan como con esa fuerza, ¿no? De un relato afirmativo y de potencia de sus propios cuerpos y también de las potencias del territorio, del barrio. Posteriormente, en el año ya 2025, lo que decidimos fue centrarnos en el Raval Roig, porque era el barrio que tenía como los objetivos y las necesidades más claras. También había una asociación de vecinas que estaban en ese momento muy bien articuladas y entonces en este año hemos propuesto junto con ellas realizar un plan estratégico, un plan vecinal estratégico donde de alguna forma en un documento aparezcan todas las demandas que el barrio tiene de una forma más organizada para generar una herramienta de diálogo con el poder público, ¿no? Entonces, este proceso se ha basado en sesiones muy claras de participación del propio plan estratégico, pero también de autogestión del territorio, que es una de las cosas que también creo que hace que este proyecto tenga como un enfoque muy ecofeminista. Dentro del barrio había una zona en la ladera del Castillo que estaba como muy degradada, que se llama La Balsa Vieja, que era un territorio un poco ambiguo, que nadie sabía muy bien a quién pertenecía, no deja de ser un espacio público. Antiguamente había sido muy utilizado por ellos, pero había dejado de ser utilizado en las últimas décadas y frente a los procesos de gentrificación y turistificación que son expulsados de su propio barrio, empiezan a darse cuenta que esa ladera es todavía una forma posible de habitar y de conectarse con el territorio. Entonces deciden generar como usos posibles y que necesitaban un poco nuestra ayuda para activarlo, ¿no?
Entonces, junto con David, empezamos a generar talleres para la autoorganización y la autoconstrucción de arquitecturas efímeras que permitan ese uso del espacio que está muy relacionado con el cuidado, ¿no? Que podamos estar juntas asistiendo películas infantiles, que podamos estar juntas cocinando, que podamos estar juntas haciendo talleres que son totalmente, de alguna forma, pues pensados y propuestos por ellos. Bueno, aquí son como algunas imágenes también de luego, posteriormente, ya cuando se hicieron los talleres del plan estratégico, donde se han realizado como las cartografías que colocan, ¿no? Como todas esas demandas en el territorio. Tuvimos 2 sesiones en septiembre de plan estratégico y hemos continuado con las labores de cuidado y de regeneración también de la balsa, que es pues, un ecosistema totalmente degradado, que ha sido descuidado incluso también por el poder público, y que la última intervención pues, ha consistido también como en ese cuidado también de la tierra, del paisaje y de ese hábitat medioambiental. ¿Por qué creemos que es un proyecto el laboratorio con un enfoque feminista? Por 3, a lo mejor sintetizándolo, ¿no? Por 3 razones. La centralidad de las mujeres en el proceso, ya desde el cambio de metodologías para que esas mujeres que ya son líderes por sí mismas en esos lugares asociativos, pero que tengan como las herramientas donde sus voces, ¿no? Y sus necesidades y sus relatos sean como mucho más visibles, por esa capacidad de afirmarse, de visibilizar cuerpos y también como potencialidades, y porque también generamos situaciones de diseño donde todos los cuerpos son capaces de activar y de transformar y de producir espacio, ¿no? Todos estos talleres de autogestión y de autoconstrucción están pensados para que participen los niños, las mujeres de cualquier edad, y siempre desde esa como capacidad del diseño, ¿no? De estar juntas a través del diseño. Vale, ahora vamos a hablar de otra realidad, otro contexto totalmente diferente, ¿no? Viajamos ahora al corazón del Amazonas, en la tierra indígena Río Gregorio, que sufre pues con procesos de deforestación. Bueno, es difícil de explicar todas las amenazas en unos minutos, pero bueno, con este mapa explica un poco ese proceso de deforestación conectado claramente a la urbanización del territorio, ¿no? Alrededor de donde vienen todas las infraestructuras y todas las vías, pues comienzan a aparecer los procesos de deforestación y de extractivismo. Y cómo estas mujeres enfrentan, pues de alguna forma, y resisten, ¿no? Frente a estas violencias ambientales. Yo cuando llegué a la tierra indígena Río Gregorio, a la aldea Mutún, me encontré que en la aldea donde yo iba a estar, la líder era una mujer que tenía muy claro que las que tenían el poder en ese momento, en ese territorio, eran ellas, ¿no? Y desde el inicio esto creo que estaba como muy claro, porque habíamos pasado por un proceso de transformación radical también en la propia configuración interna espiritual. O sea, hacía como unos pocos años 2 mujeres habían podido entrar dentro del sistema de lideranzas espirituales, ¿no? Aquí yo creo que lo traducimos como chamán o chamanes, en Brasil se dice payés. Entonces, 2 mujeres habían conseguido entrar en ese lugar de poder, ¿no? De configuración de símbolos propios de poder. Junto con este movimiento que viene dado por estas 2 hermanas, se forma la Asociación de Mujeres Yaguanaguá, que implica, por un lado, una cierta como autonomía también de pensamiento. Todo esto hay como, quiero hacer como un paréntesis para decir que, a pesar de que yo lo estoy explicando como una perspectiva ecofeminista, esto es un término con el cual yo observo este territorio. Evidentemente ellas tienen todas sus cosmologías y conceptuaciones propias a las cuales no puedo acceder, no podemos
creer que es posible traducir, ni que tampoco esto se traduce con la palabra ecofeminismo. Tengo muy poco tiempo para entrar en este debate con más profundidad, pero solo hacer como este paréntesis para que no, para tener mucho cuidado que no estamos como traduciendo en el sentido de decir, bueno, esto es ecofeminismo para ellas o feminismo para ellas. Desde luego que no, ellos tienen sus propias cosmologías y lo interpretan y lo expresan y lo vivencian con sistemas propios. Pero de alguna forma hay situaciones que se atraviesan y hay diálogos y hay también, ellos ya están en contacto con los no indígenas desde hace muchas décadas, entonces, bueno, pues hay un trasvase. Esta asociación, de alguna forma, busca que las propias voces y los propios relatos que las mujeres chamánicas han elaborado por sí mismas aparezcan en estas joyas que son fabricadas y vendidas por las mujeres del territorio. Entonces genera también una autonomía del propio relato, de sus propios mitos, donde coloca a las mujeres ya en otros lugares a través de la formulación de otros mitos, y también genera objetos y diseñan objetos que son de alguna forma también comercializados y que las permite tener todo una autonomía de autogestión y de autofinanciación propio que previamente como a este proyecto no tenían. Hay otra acción que también para mí fue como muy transformadora, es que la cacique quería construir una escuela propia de saberes yaguanaguá. Ellos tienen dentro de los territorios escuelas que de alguna forma hacen parte del currículum brasileño, pero ella tenía muy claro que era importante diseñar y construir una escuela donde sus saberes, los cánticos, el propio lenguaje yaguanaguá, las cerámicas y la visión de mundo fuese transmitido. Entonces ella me solicita que hagamos y que pensemos juntas este proyecto que de alguna forma colocaría a todos los niños juntos, viviendo como en un gran espacio dentro de la floresta amazónica, ¿no? Yo hago este proceso de forma participativa, junto con talleres con los niños y con ellas, a través de una serie como yo llamo entre maquetas, porque tampoco la palabra maqueta sería como más adecuada para hablar de este objeto, pero de alguna forma esos objetos que son diseñados colectivamente y con materiales del territorio se quedan allí y posteriormente ellos van a ser capaces de autoconstruirlos y autogestionarlos. Esta es otra de las propuestas que ella me solicitó porque también tiene como una autogestión del territorio en relación a la entrada de visitantes. Entonces quería construir un proyecto que era una casa-plaza, un espacio donde albergar a su propia familia y a las personas del territorio que normalmente comen juntos, realizan muchas actividades cotidianas en colectivo, pero que también pudiese en algún momento ser como un lugar donde los visitantes que realizan dietas o visitas también relacionadas con el chamanismo pudiesen estar alojados. Entonces, esto se da de forma totalmente autónoma y de alguna forma permitió que ellas se reconectasen con sus propios saberes ancestrales arquitectónicos, que por un lado no querían volver a habitar en la cabaña entre comillas, ¿no? que era la forma de expresar que habían habitado en el pasado, pero también entendían que era importante mantener sus propias técnicas, sus propias materialidades y sus propios símbolos ancestrales. Y bueno, creo que son dos ejemplos que se conectan y que se articulan, ¿no? Porque colocan el cuidado de los cuerpos, de los vínculos y de la tierra en el centro. Y luego, a nivel metodológico, desde el campo de la arquitectura, creo que lo más importante es que el diseño empieza por diseñar espacios de escucha atenta, cómo somos de alguna forma capaces desde nuestro ámbito y desde nuestra disciplina empezar a diseñar esas herramientas que nos permiten un diálogo más horizontal con los cuerpos y con los territorios y que, bueno, diseñar juntos es distribuir este poder, como ha explicado muy bien Esmeralda,
el ecofeminismo, el enfoque del ecofeminismo viene de esa redistribución de poderes y que creo que en nuestro caso implica el pensar juntos y el diseñar juntos. Y bueno, creo que mi tiempo se está ya acabando. Muchas gracias y luego seguiremos hablando en la parte de la colaboración colectiva. Muchísimas gracias a Yara por esta interesantísima ponencia que has hecho ahora y súper práctica de ejemplos que podemos tener a nivel local y la conexión que hay con otros proyectos a nivel global en otros lugares y latitudes del mundo. Voy a dar paso ahora a la compañera Isabela. Ella es técnica de cooperación internacional en la demarcación territorial de Levante de Arquitectura sin Fronteras y ella va a ser la que presente a nuestra compañera Fabiola. No digo más, le doy paso a ella y ahora continuamos. Gracias, Luis. Pues esto, yo estoy aquí en la demarcación del Levante con la parte de cooperación internacional y nosotros sobre todo trabajamos en proyectos, bueno, con el enfoque de ASFE, buscando el derecho al hábitat desde esta visión integral que explicó muy bien Esme. Entonces, trabajamos el derecho pues al agua, a la educación, alimentación sana, un medio ambiente sano, todo esto a partir claro, de una mirada de género y de sostenibilidad ambiental. Eh, estamos, no sé si ya he dicho, estamos en Nicaragua y Guatemala con proyectos, pues en Guatemala con proyectos de gestión del agua, también una gestión integral, entonces no solo el acceso al agua, sino pues la gestión comunitaria y la protección del agua. Y también en Nicaragua, además del agua, con el derecho a la educación y alimentación sana en un proyecto de escuelas saludables, que también, pues estos proyectos siempre se realizan a partir de procesos participativos, con donde se hace diagnóstico y bueno, trabajamos con socios locales, que son organizaciones pues que vienen de las comunidades. Sobre todo con comunidades indígenas y rurales de estas zonas. Y nada, pues mi compañera Fabiola, que está como técnica expatriada en Guatemala, nos grabó un video. Infelizmente no puede estar porque justo hoy está viajando a Guatemala y nos grabó un video contando un poco de la experiencia práctica y del proyecto en Guatemala. Entonces, pues nada, os dejo. Perfecto. Pues vamos a darle y me confirmáis por favor si se escucha y se ve. Hola, buenas a todos. Bueno, lo primero pedir disculpas por no poder estar de manera en directo ahí con vosotros, problemas logísticos, pero bueno, voy a intentar un poco explicar nuestra visión desde la cooperación internacional y luego seguro que mis compañeras son más que capaces de complementar y de ayudar en cualquier duda o sugerencia que salga. Bueno, lo primero, poneros un poco en contexto, Guatemala, el país donde estamos centrando esto, donde trabajamos, es un país muy complejo a nivel social y territorial. Más de la mitad de la población y se encuentra muy estratificada socialmente en indígenas, en ladinos, que serían como descendientes de los colonos, y bueno, luego las altas esferas y empresarios, etcétera. Entonces, todo esto, junto con conflictos sociales que han habido importantes, como una guerra civil de 37 años, hace que las condiciones de vida y la realidad social para cada grupo de estos sea muy diferente, ¿no? En el caso de los indígenas han sufrido desplazamientos de tierra, han sido marginados en zonas prácticamente inaccesibles del país, lo que hace que los servicios sociales prácticamente no lleguen, los servicios básicos de salud, agua, saneamiento es complicado que lleguen, los gobiernos los tienen abandonados y aunque ellos tienen sus mecanismos y sus formas de organización social, de participación, de lucha, pues es difícil realmente conseguir unas condiciones de vivienda digna cuando no tienes ni los recursos económicos, materiales y tecnológicos, ¿no? Cuando hay trabas. Entonces, bueno, en este sentido,
Nosotros desde ASFE trabajamos con la población indígena Mayamam, el Levante en concreto, en una zona del norte de Guatemala que se llama Huehuetenango. Y bueno, allí es una zona muy montañosa donde, pues lo que digo, es complicado que llegue la municipalidad y es complicado que lleguen empresas por cuestiones de que, bueno, el acceso es complicado, el, electricidad, acceso a electricidad, acceso a agua, es muy complicado. ¿Va? Entonces, nosotros centramos con la organización que tenemos allá y con los beneficiarios el derecho a la vivienda desde dos áreas principalmente. Una sería la incidencia política a través del derecho al agua como parte esencial para tener una vivienda digna, para tener un territorio propio en el que tú tengas derecho a poder manejar tus recursos naturales, porque del agua depende todo, depende de la agricultura, depende de la ganadería, depende de una salud, todo. Entonces hacemos incidencia política apoyándolos en esa lucha por leyes como una ley de aguas o como una ley que proteja el agua como un bien natural público y no comercial y no mercantilizable, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos las tecnologías apropiadas, que lo que buscan es hacer una incidencia más en las familias, ¿no? Más en concreto en el día a día, en el hábitat del día a día, a través de tecnologías apropiadas como cisternas de captación de agua de lluvia o estufas mejoradas para ahorrar leña y reducir humos. Esto, bueno, como podréis imaginar, para quien más impacto tiene es para las mujeres y está pensado de esa manera. Al final, las mujeres son las que llevan la carga de familiar, la carga del cuidado de los niños, la carga del cuidado de la casa, del hogar, pero también son las cuidadoras de los recursos. Para la cosmovisión maya, mujer, tierra va muy ligado y tierra es agua, tierra es agricultura, tierra son semillas. Entonces ellas son las cuidadoras no solo del hogar, sino también son las cuidadoras del territorio, las cuidadoras de los recursos naturales. Entonces, en este sentido, las tecnologías apropiadas buscan potenciar esa relación y determinar eso y a la vez, obviamente, las condiciones materiales en las que viven. Por ejemplo, Guatemala es un país donde llueve 6 meses al año y 6 meses no. Entonces, las que se encargan de acarrear esa agua son las mujeres. Pueden caminar kilómetros, pueden caminar media hora, 1 hora, 2 horas, hasta puntos comunales para poder cargar esa agua y traerla a las casas. Tener una cisterna de agua en casa obviamente reduce ese tiempo, reduce una carga de salud y reduce violencias a las que pueden estar expuestas por conflictos sobre todo ahora que con el cambio climático cada vez hay menos agua, quién llega antes, quién esto es tuyo, esto es mío, tú llevas más, tú llevas menos. Luego, por ejemplo, las estufas ahorradoras de leña igual reducen una carga de leña, reducen una carga, pero sobre todo también reducen la exposición a efectos dañinos que tienen los humos dentro de las casas. Estas estufas vienen con unas chimeneas que ayudan a expulsar los humos fuera de las casas. Ellos viven en casas muy precarias, casas muy pequeñitas, muy angostas. Y entonces tener espacios o habilitar espacios que sean más amplios y a la vez libres de humos, todo eso mejora obviamente las condiciones de vida de ellas. La participación también es algo importante a fomentar en las comunidades. Ellos, como he dicho, tienen sus procesos comunitarios, sus comités, y si bien se les reconoce como cuidadoras del territorio y como cuidadoras de los recursos naturales, sigue siendo un reto el que ellas estén en los procesos de liderazgo. Y es importante que estén. Es importante que estén porque al final son ellas las que conocen realmente esas condiciones, ¿no? Y son ellas las que, en cierta manera, hacen comunidad. ¿Cómo hemos aprendido esto y cómo hemos visto esto? Por ejemplo, en el caso de las cisternas, tú vas a una casa y enseguida son las mujeres las que te dicen es que mi vecino necesita otra, o es que mi compañera necesita otra, o es que me he encontrado con no sé quién y a ella no le habéis dado y ella está con su... Ellas son muy conscientes de la realidad de las otras familias, ¿no? Y obviamente el que la comunidad esté
involucrada en el proceso participativo y en el proceso de construcción, nos ayuda, por un lado, a identificar otras realidades que a lo mejor no estamos viendo y otras familias que a lo mejor no están tan involucradas en el proceso, y a tener un efecto multiplicador en el sentido de que si son familias y son lideresas y ellas se apropian de eso, van a tener la capacidad de contagiar o de enseñar a sus vecinos a vamos a hacerlo de esta manera. Y en eso las mujeres tienen un liderazgo natural porque es a ellas directamente a las que les está cambiando la vida. Por otro lado, también nos ayuda a nosotros a entender que, a ver cómo explico esto. O sea, por ejemplo, nosotros podemos tener muy claro cómo son nuestras dinámicas en nuestras casas, pero las suyas no tienen por qué ser iguales. Nosotros podemos priorizar unos aspectos que a lo mejor para ellos no son tan comunes. Por ejemplo, en el caso de las estufas, algo muy curioso es que nosotros damos prioridad a que sea alto, a que lo pongan aquí, a que no tengan que agacharse, ¿no? Y obviamente a que los humos estén fuera, que utilicen menos leña. Pero luego llegas allí y te das cuenta que no lo utilizan para todo, o que hay mujeres que no lo utilizan. Y dices, ¿y por qué? Bueno, pues por ejemplo, a lo mejor son demasiado alto para ellas. A lo mejor lo que van a subir es muy pesado y no son capaces de subirlo. Y una mujer sola, que solo tiene niños, o una mujer mayor, no puede hacer uso de eso, ¿no? O no, es que para nosotros hay veces que en el invierno lo que es importante es poder calentar la casa, entonces utilizamos la cocina como un espacio también para estar calientes. Si canalizamos todo el fuego en un espacio muy cerrado, ese fuego no permite calentar el hábitat, ¿no? Entonces, son cuestiones que involucrando a las mujeres en ese proceso, hablando con ellas, viviendo su realidad, nos permiten comprender, ¿no? que las tecnologías tienen que ser participativas, que las tecnologías tienen que estar involucradas con la población y que tiene que haber un aprendizaje recíproco porque hay realidades muy, muy diferentes y muy particulares según las circunstancias. Y luego, por terminar, en cuanto a retos, bueno, este sería uno, obviamente, el intentar ajustar a todo a las condiciones particulares, pero otro viene siendo que obviamente vivimos en un sistema patriarcal, vivimos en un sistema capitalista en el que estos mecanismos, ¿no? de individualidad, de competencia, son muy fuertes y son los que utiliza para primar. Y aunque el ecofeminismo, la justicia, lo comunitario, el saber estar con el territorio, con los recursos, el cuidado, sea algo muy de la cosmología maya, se ve que obviamente hay un conflicto muy fuerte con la realidad que viene de fuera o que se nos impone desde otros lados. Entonces, por mucho que sean valores el ecofeminismo, la justicia social integrales para las personas, al final no dejamos de estar luchando constantemente contra esa parte externa y creo que eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de cómo trabajar o de tener una comprensión o saber que esas cosas pueden estar influyéndonos más allá de lo más de lo que nos gustaría, por mucho que estemos trabajando en un ambiente muy claro, obviamente eso está ahí y tenemos que tenerlo en cuenta que es un hándicap para nosotros, pero también para las poblaciones beneficiarias que también están dentro de esa dinámica. Bueno, y no sé, muchas gracias. Cualquier cosa espero podáis resolverla en un debate. Hasta luego. Gracias, Luis. Pues creo que Fabiola pues cuenta de su experiencia, pues que, bueno, acompañando los proyectos ahí en el territorio. Si tenéis alguna duda de los proyectos o de eso, no sé si habrá un momento de preguntas. Eh,
Si no, Sí, os dejo. si hay alguna pregunta súper concreta de lo que hemos visto a continuación, pues genial. Y si no, pues la podemos dejar para el final también, para poder recoger la síntesis de todas las preguntas que podáis ir haciendo por el chat, que podéis ir haciendo las que os vengan a la mente escuchando a las ponentes. Y ahora, pues sin más, que estoy viendo que no hay manos levantadas. Vamos entonces a pasar a Yara y con Ayara Mendo y la parte práctica, digamos, de esta jornada. Hola, ¿qué tal? He puesto el link aquí en el chat para que vayáis entrando todas. Es un Google compartido para que vayáis entrando si no habéis recibido la invitación por email, ¿vale? Eso sería como la parte más logística. No sé si hay alguien que no haya podido entrar y para resolverlo y si no empiezo ya con la explicación. Si quieres, yo me encargo de si hay alguien que por el chat diga que no puede entrar, y tú continúa, porque sí estoy viendo que están entrando un montón. Vale, venga, pues genial. La acción que queremos realizar es un pequeño mapa donde cada una de vosotras nos hable de alguna acción específica que conoce, que considera que tiene este enfoque ecofeminista. Puede ser una acción en la que hayáis participado, como, no sé, simplemente parte, ¿no?, de la comunidad o del territorio, o como parte también de la organización de esa acción, o puede ser una acción que ni siquiera habéis participado, pero conocéis porque, no sé, os gusta particularmente o creéis que tiene este enfoque feminista por alguna cuestión específica, a lo mejor más metodológica, o por alguna acción que os ha llamado especialmente la atención. Entonces, en este sentido, que cada una se sienta libre para elegir la acción. Como veréis, hay pues un espacio donde se puede poner el nombre de la acción, que es el rectángulo marroncito, y luego podéis poner los links que vosotras consideréis adecuados. Espera que voy al slide de donde están. Estos son como los cuadraditos para cada una de vosotras. Los links se pueden poner a partir de una llamada, como cuando haces una mención al texto y lo pones, si quieres, como en un comentario tuyo, o si quieres dentro del propio rectángulo, si tiene página web o si tiene Instagram o si tiene algún vídeo, alguna conexión que queráis activar. Y luego podéis introducir una, dos o tres fotos de ese proyecto que vosotras consideréis que son como más representativas, ¿vale? Esta es la primera parte. Para eso más o menos tendréis como unos 10 minutillos o 15. Y la segunda parte consiste en que una vez estén como todas estas acciones en este mapa o en esta cuadrícula, que consigamos tejer alianzas, que consigamos, viendo este panorama, qué tipo de relaciones se podrían establecer entre estas acciones. Esto, sobre todo, a lo mejor si las conocéis más desde dentro, si habéis participado en ellas, va a ser mucho más fácil, ¿no? Entonces, hemos generado como 4 sistemas de alianza. El primero sería porque están cerca, ¿no?, porque son a lo mejor barrios próximos o ciudades próximas que creéis que tienen como una proximidad donde se podría articular algún tipo de relación. La segunda es una alianza por tipología o escala del proyecto. Es un proyecto que más o menos tiene como la misma forma, la misma financiación, o se financia por entidades, por las mismas entidades o muy similares, o tiene como una concepción tipológica de proyecto muy similar también. Y ahí se pueden hacer como intercambios a lo mejor más de, no sé, metodologías, o de a lo mejor formas de financiación, como a lo mejor un poco más alianzas de índole más logística o burocrática. La tercera sería como, bueno, disculpadme, que la forma de financiación la había separado. Las formas de financiación, si es por autogestión, si es por un poder público municipal, si es por una ONG, si es por una
un proyecto europeo, si es por una entidad educativa. Entonces ahí también a lo mejor se pueden tejer como alianzas para compartir estrategias, ¿no? Y la última es por el tipo de comunidad. Si hay como territorios y comunidades donde creemos que hay ciertas similitudes, que también se puedan, como a lo mejor, pues dos asociaciones de vecinas que están liderando el proceso, ¿no? Pues cómo podrían entre ellas, a lo mejor, dado que son como ámbitos vecinales y de escala de barrio y tal, cómo podrían comunicarse y ponerse en relación. Esto es una forma de que también luego, a posteriori, pues vosotras podáis tener como este documento para continuar trabajando con él. Y también en el último slide, hemos propuesto también geolocalizar un poco dónde están estas acciones, porque también hemos pensado que a lo mejor no necesariamente estarían todas en España, y sí, también sería a lo mejor interesante ver cómo ese ecofeminismo está siendo abordado desde otros territorios y otras culturas. Así que bueno, esta es la propuesta. No sé si tenéis alguna duda, si habéis podido entrar todas. Ahora mismo os dejaríamos como unos 10-15 minutos para rellenar esas informaciones, y en 10 minutos volveríamos para ya como poder que algunos casos sean contados, sean explicados mínimamente oralmente, y que algunas alianzas sean también pues de alguna forma oralizadas y colocadas de forma como más explícita. Como somos muchas, no vamos a poder hablar todas, pero bueno, hemos creado ahí como un sistema para que podamos mínimamente conocer algunas de vuestras acciones o vuestras referencias. No sé si tenéis alguna duda. ¿Alguna pregunta? Pues si os parece bien, como son ahora las 6:17, ¿queréis que estemos 10 minutos haciendo la parte de rellenar las acciones como hasta las 6:27, o sea, y Per- 27 y medio? sí, perfecto. Vale, pues estamos en el documento compartido y por ahí vamos un poco todas comentando cosas también, se pueden hacer comentarios de los proyectos de las compañeras, etcétera. Y en 10 minutos volvemos aquí.
Esto es lo que se ve de los que van un pasito por delante.
Ahora. Hola, estamos de vuelta por aquí. Todo el mundo. Si queréis alguna de vosotras contar la experiencia, si hay como ya como alguna persona que se candidate para contarnos la experiencia, voy a compartir pantalla. He visto que habéis utilizado las dos rejillas, que yo pensaba que sí había mucha gente, pero en realidad hay menos. No sé si queréis este, por ejemplo, de mamífera. Quién lo ha puesto? Que me parece que es como bastante interesante. Hola, sí, lo puse yo. ¿Me escuchan? Sí, 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 perfecto. vale, que estoy en una cafetería, no sé si se me escucha bien. Eh, sí, el proyecto lo puse yo porque lo escuché en una charla, de hecho, también de ASF. Y bueno, era una charla también con perspectiva de género y trataba estos temas de la perspectiva de género en el espacio público y contaba un poco sobre este proyecto y bueno, un poco la charla iba en gran parte sobre el proyecto y vi también como puntos en común con lo que hemos escuchado hoy del tema de los cuidados en el espacio público y bueno, la instalación es una instalación efímera para dar visibilidad al hecho de que las mujeres en el espacio público no se sienten del todo cómodas. En este contexto, bueno, fue en Barcelona, si no me equivoco, o sea, en el contexto de España, que quizás se puede llegar a pensar que igual aquí hay bastante comodidad para las mujeres para desarrollar ese cuidado, pero al parecer la estadística la puedo leer aquí porque en el estudio que hicieron mencionaban que el 52% de las mujeres participantes en el estudio de 2022 reconocen que se esconden para ver el pecho y el 63,5% que se han sentido juzgadas y el 15% le han llegado a llamar la atención mientras lo revisaban. Y bueno, no sé mucho más en detalle, no sé si alguna persona de casualidad que está aquí conoce el proyecto de cerca, si lo llegó a ver o si lleva a participar en él, pero me parecía como un ejemplo apropiado para el contenido de la temática de la que escuchamos hoy. Genial, muchas gracias, Javier. Yo conozco a la arquitecta, a Ah, Eva. mira. Bueno, la conozco de haber escuchado un poco, pues, algunas de sus charlas y es realmente una persona que lidera como un discurso también de cambio de paradigma en la arquitectura. Ujú. Entonces, bueno, pues me parece que el proyecto, además de estar como dentro del contexto del debate, también a nivel arquitectónico es de muchísima calidad. Así que, pues, muchas gracias. En ese sentido, sí que, por ejemplo, yo lo vería que tiene relación con nuestro laboratorio en esa cuestión de que se propone también la construcción de dispositivos de una arquitectura efímera que Ah, a través del diseño se van a visibilizar esos cuidados, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí que hay como bastantes alianzas. Ya no ah, sé si esto es una convocatoria que surgió en un determinado momento o si es como algo que se da todos los años. Tendría que buscar mejor como el contexto en el que este proyecto se ha implementado, pero a nivel como de diseño sí que se tejería como una alianza así bastante potente, ¿no? Como de búsqueda de qué materialidades, qué técnicas de diseño nos ayudan a de alguna forma visibilizar y que esos cuerpos estén como mucho más, ¿no? Como a gusto, más que estén cómodos en el espacio público.
Así que bueno, Si no me equivoco, se desarrolló en el contexto de un festival. O sea, es fue un como... festival, sí. Sí. Tenemos que investigar ahí si es un festival que se realiza todos los años y si nos podemos presentar personas de Ujú. fuera, de Barcelona, o sea que está súper bien. Sí. ¿Algún proyecto así parecido que quiera contar un poco, alguna acción similar o que vea que hay algún tipo de articulación o de alianza posible y que lo quiera contar ahora? Yo he visto también el de las xarxes de la Asociación de Agroforestia Comunitaria en Nazaret y La Punta, que tiene que ver también con esa cuestión, ¿no?, de implementar proyectos de no sé si es agrofloresta o de huertos urbanos pensados en agroecología, pero también estaría bien que lo contase un poquito más. No sé si la persona que lo ha puesto quiere contarlo. Sí, bueno, dije, voy a poner esto porque es algo en lo que estoy involucrada, pero que conozco más de la mano y siento que habla de toda esta, bueno, la arquitectura, pero sí el tema de cooperación, de equidad, igualdad, o sea, es en este proyecto de Nazaret. Está muy vinculado al barrio en Valencia, que se estuvo trabajando con ASFE cuando se trabajó aquí ese proyecto de Nazaret. Y después de eso ha surgido esta huerta urbana que ha servido como núcleo dinamizador para tanto la gente, la comunidad del barrio de Nazaret, como para extranjeros, para gente migrante. Y es como un núcleo urbano, pero que está fuera, porque Nazaret es un barrio que está a las afueras de la ciudad. Eh, y nada, lo puse como referencia. Pero ahora que veíamos este ejemplo de mamífera, bueno, vino a mi mente el de concéntrico, no sé si lo conocen, que es esto que hacen de arquitecturas efímeras. Para mí todo esto son como intervenciones, o sea, la arquitectura efímera nos conecta porque están siempre en puntos públicos y el espacio público como eje dinamizador eh, que genera estas dinámicas de inclusión. Eh, ya, no sé cómo, digamos, podría, bueno, sí, digamos, ASFE revitalizar este proyecto en Nazaret, como darle más vida, porque la verdad que es una parcela que está ocupada, entonces no está nada legalizado y estamos haciendo actividades ahí, pues de inclusión a las mujeres, a los niños, migrantes y Muchas gracias, Natalia. ¿Y te imaginas algún tipo de alianza con alguno de los proyectos o de relación con alguna de ah, las acciones? sí, bueno, podría ser el de Alianza por Proximidad y Territorio, no sé, había puesto así como la flechita esta. Ah, muy bien. Sí, Pero pensaba que era el mismo proyecto. Son dos proyectos diferentes que los has puesto como en la misma columna. sí, 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 es lo mismo. Vale, genial. Mm. ¿Alguien más quiere contarnos algún proyecto? He visto también que han puesto Can Batlló en Barcelona. ¿Alguien lo quiere contar? ¿Quién lo Hola, sí, ha...? lo puse yo, el de Canvas, yo de Barcelona. Hola David, ¿qué tal? Hola, ¿qué Cuéntanos. tal? ¿Cómo estáis? Nada, lo puse porque consideré que era como un caso bastante ejemplar de autogestión y cómo con toda la organización vecinal que hubo fueron capaces de ocupar un polígono industrial abandonado antiguo con la ayuda del estudio La Col de Arquitectura. Y, y nada, lo consideré que era bastante relevante
y están muy activos, hacen un montón de actividades y pues se me ocurrió ponerlo. Genial. También tiene mucha relación con la cuestión del diseño y de la arquitectura, ¿no? Porque ellos Sí. diseñaron algunos elementos y esos elementos como de microarquitectura o de arquitectura efímera en esa fábrica hizo que el uso fuese posible de esos espacios que estaban abandonados y que posteriormente se consiguiesen muchas cosas, ¿no? Una vez que se había visto que el espacio podía estar siendo utilizado con una financiación mínima, creo que en ese momento como que el poder público empieza como a activarse y a generar ya como otras formas de diálogo que hasta entonces no habían como a lo mejor prestado tanta atención, ¿no? Entonces también en ese caso creo que el diseño y la autogestión y la autoconstrucción que se llevó a cabo hizo que ese lugar y esa fábrica abandonada y ese barrio, ¿no? Que había sido como violentado por muchas acciones, de repente tuviese como una visibilidad que no tenía previamente, ¿no? A esa intervención arquitectónica, que también fue pues eso, ¿no? Como totalmente un proceso de autogestión y de autoconstrucción por los vecinos del barrio, ¿no? Creo que eso también nos demuestra cómo a través del diseño podemos decir y podemos colocarnos, ¿no? Políticamente en un territorio con esa participación y con esa autogestión como bandera, ¿no? Y que a partir de ahí luego se conseguirán otros estados pues eso, ¿no? De diálogo. ¿Alguien más que quiera contarnos un caso, que quiera hablar un poco de alguna acción? Concéntrico la estás poniendo ahora, ¿no, Natalia? Que la has contado tú. Sí, y ahora ha venido a mi mente otra que es de Mentrestan, es un estudio de arquitectura en Valencia, que participé en este proyecto que fue la revitalización de un parque que fue afectado por la Dana. Hicimos esto de arquitectura efímera. Lo pondré ahí. Genial. No lo conocía ese proyecto y la verdad es que está también como muy alineado, ¿no? Con el enfoque. Sí. Hay otro aquí que pone mujeres en acción frente al cambio climático, Fovida en Perú. Si la persona que lo ha colocado lo quiere contar. Sí, hola. Justo, bueno, no sabía si ponerlo como lo veo un poco fuera de contexto, pero es un proyecto en el que he trabajado y que no nace como del pensamiento quizá ecofeminista, pero sí tiene los componentes. Es una organización más que se enfoca en lo agroecológico, que trabaja mucho desde el territorio. Entonces, en Lima, en los asentamientos periurbanos, bueno, le dan este enfoque de analizar el cambio climático y cómo afecta en la vida de las personas que habitan en los asentamientos precarios. Y lo tiene un poquito de innovador, que se centran en las mujeres y en cómo les afecta a las personas que son las que se quedan en la casa, ¿no? Entonces tiene ese componente muy bueno, científico, de que analizan, hicieron estudios en distintos asentamientos humanos de 3 distritos distintos de Lima, de qué características tienen, geográficas, territoriales, riesgos, y cómo eso luego lo trasladan a cómo afecta más a las mujeres, y ellas fueron las que priorizaron medidas de acción sobre esos territorios. Y bueno, tenía un componente como más territorial, un componente de incidencia política, y un componente de capacitaciones con los gobiernos locales. Y bueno, llegaron a elaborar un plan de cambio climático para que las municipalidades, cuando tuvieran que tomar medidas políticas, priorizaran esas necesidades de las mujeres. Entonces, bueno, no viene tanto como desde la arquitectura quizá, pero bueno, sí se convierte en algo muy territorial, y van por la tercera fase,
Y en esta tercera fase, por ejemplo, las acciones se están teniendo en espacios públicos, reduciendo como puntos donde hay mala gestión de residuos, acumulación de basura y generando espacios comunitarios que el gobierno no está proveyendo, que no lo hacen, no le destinan dinero, entonces lo hacen desde un enfoque comunitario, desde un enfoque participativo y bueno, creo que es bastante interesante, no se vincula como quizá con estas acciones que se hacen en España o estas dinámicas por el tema de incidencia política o ese diálogo, pero bueno. Este proyecto habías dicho que tú has participado. Sí, yo bueno, trabajaba en una fundación española que es la Fundación Atsis y en cooperación con Fovida, que es la que toma estas acciones. He estado de expatriada con este proyecto. ¿Y qué tipo de alianzas te imaginas que se podrían tejer con alguna de estas acciones o con alguna, no sé, qué tipo de relación o vínculo te parece viable Pues o interesante? yo, bueno, veo como en la organización y en la manera en la que hacen las cosas, veo como mucho talento del que aprender. Entonces, el proyecto, de hecho, este es financiado por el Ayuntamiento de Madrid. Eh, no sé si algún tema de intercambio de experiencias, pero más pensado de sur a norte, ¿no? O sea, como todo eso que hayan conseguido implementar, priorizar, el análisis de, no sé, eso, cómo afecta de verdad en las viviendas, cómo se podría aplicar quizá en España, me imagino como algo así, ¿no? Como que tenemos mucho que mirar y aprender, ¿no? Sí, por supuesto. Sería como si quieres poner ahí a lo mejor algún tipo de, no sé, email tuyo o algo así que podamos tener como tu contacto, pues si acaso en el futuro podemos organizar Genial. un tipo de seminario o de alguna situación así de intercambio de saberes, ¿no? Estaría muy bien Pues sí, también. Todos los que sí. queráis también dejar el contacto o dejarle a alguien, ¿no? Un comentario para establecer alguna relación, pues también yo creo que merece la pena en este momento aprovechar para esto, ¿no? Hay otro proyecto también con niños con discapacidad visual en Nepal, realizado con una ONG. No sé si está la persona que lo ha colocado y si lo quiere contar. Hola, sí. Bueno, este proyecto ha sido en Nepal con esta organización Change for Change, sin fines de lucro. Y bueno, el proyecto se basaba en poder hacer prototipos en 3D para que fomenten a la educación, ¿no? Y en este caso, en el área que yo estaba participando, pues realizamos como un análisis de las escuelas que algunas son inclusivas, ¿no? Y otras que no. Entonces, dentro de este proyecto hemos analizado cómo funciona alrededor las escuelas, si tienen todas las facilidades de accesibilidad y también no sé, hemos visto como trazar rutas que sean de mejor acceso para diferentes áreas que tienen dentro de la escuela, ¿no? Y este proyecto ha sido también en conjunto con la Universidad Politécnica en una beca de cooperación. Entonces, de esta forma yo conozco este proyecto, ¿no? Y me parece que tienen muy poco apoyo en esta parte de, de cómo de cómo sean accesibles las escuelas, ¿no? Y que los niños tienen que adaptarse a lo que tienen, ¿no? Ujú. Este proyecto está financiado por una ONG, Catherine. Em, no, en realidad la ONG que trabaja sin fines de lucro, pero sí está en link con la Universidad Politécnica que tienen este vínculo, ¿no? ¿Y tú trabajaste como estudiante o como Sí, becaria o algo así? ajá, sí, fui como estudiante becaria para este proyecto.
Muy bien. ¿Crees que sería interesante establecer alguna alianza con alguno de los proyectos? O... Pues también estaba como que un poco en la duda de en qué área podría entrar, pues podría ser como en la arquitectura de los cuidados, ¿no? Y, y no sé, tal vez en el área también mm, como que unir un poco de estos prototipos 3D que también ayudaban mucho al tema de accesibilidad, estaban realizando la impresión 3D del colegio y que eso ayudaba mucho para todos los niños, ¿no? Así sean pequeños hasta grandes, ¿no? Sí, te interesaría como a lo mejor un intercambio más metodológico con Ajá. arquitectos que trabajasen como prototipado y ese tipo de tecnología, ¿no? Ujú, exacto. Genial. Quería escuchar otro, no sé, creo que da tiempo a uno más solo, del Centro de Artesanías Comunitario, que lo han subido ahora. No sé si tenemos unos minutillos Hola, para el sí, último. el Chaki Wasti creo que va en una perspectiva esto que estamos hablando del ecofeminismo. Entonces, es un centro de artesanías que está ligado a la mujer indígena para preservar el conocimiento ancestral y mostrar lo que ellas pueden hacer. Y además de desarrollar una arquitectura que es cero invasiva, ¿no? En el entorno está ubicado en un lugar, en un cráter de un volcán. Igual toda la materialidad que se da en este proyecto es de materiales de la zona y 100% naturales. Y también el enfoque que se da es para las mujeres artesanas indígenas de ahí de la zona. Esto es en Ecuador. Eso te iba a preguntar si el país es Ecuador y en qué región, cerca de qué Ese, ciudad. eso se encuentra en Xalala, es en la zona andina del Ecuador. ¿Y sabes quién lo financia o cómo se ha viabilizado la propuesta? Todo es bajo la comunidad de Xalala. Los indígenas allá en Ecuador por lo general siempre están organizados en comunidades, entonces ellos son los que se financian Los proyectos. todo todos los proyectos. Y de ahí los arquitectos que desarrollaron este proyecto se llama la Cabina de la Curiosidad, Ah, vale, que vale, genial. se encarga de hacer proyectos similares. O sea, es un estudio de arquitectura de Ecuador que trabaja de forma como asidua con grupos indígenas y hacen como un Sí, trabajo de mediación, ¿no? En saberes ancestrales y porque parece como una arquitectura también bastante contemporánea, ¿no? Hay como vernáculos. una mezcla. Así. Claro, más que ¿Cómo? nada yo lo veo como que se adapta bastante al entorno, porque, o sea, si tú lo ves aéreo desde, no sé, la última foto no se aprecia tanto, ¿no? Pero es como que se adaptan a la forma del cráter, entonces toda esta forma nada invasiva, ¿no? Con el entorno, que es casi algo muy orgánico, ¿no? Y más que nada también la materialidad de ahí de la zona se refleja y la paja, la piedra, madera y esta Si apertura de podéis luz poner que el siempre se nombre usa. del estudio de arquitectura o el link del estudio de arquitectura para que quede registrado, que también Ah, luego lo bueno, podamos ahora lo subo. porque luego nos gustaría entrar ahí como ver la página web y bueno, y todos los proyectos en general, si podéis dejar links o si podéis dejar como alguna referencia que luego podamos estudiar. No sé si alguien quiere decir y comentar alguna cosa más o hacer alguna pregunta en relación a la sesión tanto teórica como esta sesión colaborativa o si queréis que lo dejemos por aquí. Vale, pues si no hay ninguna pregunta, nada, despedirme, daros las gracias a todas y a todos por estar aquí y llegar hasta el final y que este documento se quedará en abierto para que podamos intercambiar también
los contactos o que esas alianzas se puedan de alguna forma viabilizar. También dejar a los organizadores, ¿no? Tanto a Laura como a Luis, un poco con esa mediación de que cualquier persona que ha estado participando en esta jornada y que quiera entrar en contacto con nosotras, con Esmeralda y conmigo o con otra persona del grupo, pues que será viable hacer esa mediación a través de ellos. Y nada, que cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda, si queréis más material o que os pasemos artículos de nuestros trabajos o cualquier otra información, podéis entrar en contacto a través también de nuestros emails, que los vamos a dejar también ahora en el chat. Y le paso la palabra a Luis para que pueda finalizar y cerrar esta jornada. Muchas gracias a todas. Pues muchísimas gracias a Yara y hago extensible el agradecimiento a Esmeralda también y sobre todo a todas las personas que habéis participado y sobre todo en esta segunda parte habéis aportado porque creo que esto es lo bonito de estos espacios, que no es unidireccional, sino que es bidireccional y que digamos que al final construimos saberes, conocimientos y experiencias que además pueden dar fruto en futuras experiencias compartidas. Así que agradeceros por haber construido entre todos este espacio. Recordaros que esto se ha hecho en el marco de un programa de educación para la ciudadanía global y me parece que hemos conseguido, hemos logrado entre todas precisamente pues eso, tratar de crear puentes entre el norte y el sur global a través de estas experiencias que hemos compartido en esta segunda parte. Me quedo con un montón de aprendizajes que habéis comentado entre todas y que habéis expuesto aquí en esta segunda parte. Y pues nada, digamos que cerrar con la idea de que, bueno, de que el hábitat al final no es un universal ni algo neutro, sino que varía profundamente según el contexto pues, histórico, ecológico, económico, incluso cosmovisional, ¿no? de cada sociedad y que está atravesado por una cantidad de dimensiones, ¿no? que hemos mencionado y que todas conocemos, como el capitalismo, como el patriarcado, como el colonialismo, pero que dentro, insertas en esto, en este sistema, en este espacio, pues encontramos todavía experiencias como las que habéis comentado que ponen en jaque a estos sistemas de dominación y que creo que pueden servir para generar grietas que nos permitan construir realmente un derecho al hábitat digno y sostenible en el norte y en el sur global. Así que nada más por nuestra parte. Agradeceros nuevamente la participación. Colgaremos el vídeo en nuestro canal de YouTube próximamente y también compartiremos pues, lo que ha dicho Yara, ¿no? Los materiales y todas estas experiencias que permanecerán abiertas. Podéis escribirme con cualquier duda, pregunta o cuestión que queráis a mi correo electrónico, que es el que os ha estado molestando y enviando toda la información y el link a este espacio virtual. Y nada más, nuevamente, pues muchas gracias a todos y todas. Con esto cerramos. Que tengáis buena tarde, buena semana y un gustazo de parte de Arquitectura Sin Fronteras. Muchísimas gracias. Gracias, chao. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.